Pues nada, vamos a ir empezando ya. Vamos con un pelín de retraso a problemas técnicos. Primera vez que tenemos problemas técnicos, yo creo, de momento en todo el programa. Pero bueno, algún día tenía que ser el primer día. Y qué mejor día para poner a prueba los nervios, la tensión y ver que las cosas no salen que para la sesión de hoy. Eh, bueno, yo antes que nada una mínima presentación. Esto es el programa de formación online del Campeonato de España de Debate que llevamos ya haciendo pues llevamos ya bastantes sesiones, la verdad, y que se está llevando a cabo sobre todo coordinado por el increíble equipo de adjudicación que estamos teniendo con Juan León, con Simón Martina, con Gorka Samaniego, Alejandro Bellanco, con Ignacio Prieto. Y sobre todo, además, lo estamos haciendo algunas sesiones y algunos talleres en directo gracias a la colaboración y a la ayuda de la Universidad Camilo José Cela. Entonces, esto lo está haciendo a través de Blackboard gracias a ellos y a que nos ceden su licencia para poder llevar a cabo este programa de formación online. Eh, Así que nada, hoy tenemos con nosotros a Patricia Sánchez, que es la directora del Centro PS de Psicología, para hablarnos un poquito, ¿no? de los problemas que podemos tener en debate, sobre todo yo personalmente, yo soy Guillermo Serrano, yo llevo mucho tiempo aquí en el mundo del debate y he sido formador y soy formador de muchísimos equipos y es una cosa que a mí personalmente como que siempre he tenido ahí ganas, ¿no? De tener esa posibilidad de saber algo sobre psicología, sobre todo para ayudar a la gente a la que estaba formando, viendo cuando se frustraba un montón, cuando veía que no avanzaba o que en los torneos siempre caía y entonces ya como que empezaba a desesperarse y ya era como una pequeña traba que tenía mentalmente. En fin, como mil millones de cosas que me hubiese encantado saber en algún momento y que con la oportunidad que se nos presenta, porque en el Campeonato de España colaboramos con el Centro PES de Psicología, que van a estar presentes en varios de los torneos y que ofrecen un 15% de descuento, si no recuerdo mal, de hecho, a todos los participantes de todos los torneos. Pues dijimos, venga, vamos a intentar estirar aún más eh, la colaboración, a ver si se dejan y podemos sacarles algún taller sobre psicología especializada. Y afortunadamente Patricia fue tan increíblemente amable de aceptar esta presentación y aceptar trabajar aquí con nosotros. Entonces, nada, simplemente por terminar la presentación, que ya se ha alargado de más, Patricia, que está aquí, Patricia Sánchez es la directora, como decimos, del Centro de Psicología, tiene muchísimos pacientes a sus espaldas y sabe perfectamente cómo funciona todo esto y creo que va a dar una serie de tips, consejos y sobre todo herramientas, que creo que es lo más útil, extremadamente relevantes y útiles para todos nosotros. Así que, sin más, directamente yo ya me aparto hasta el final de esto y os dejo con Patricia. Así que nada, Patricia, todo tuyo y de nuevo muchísimas gracias a ti y a PS por colaborar con nosotros en el Campeonato de España. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Confirmadme por fin que se me oye bien para no... Blanca, Jess, Adri, todos me escucháis bien. Vale, estupendo, fenomenal. Vale, pues nada, yo no me presento más porque ya me ha presentado Guille todo lo que me tenía que presentar y más. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, sí que os voy a pedir, por favor, que me escribáis por el chat porque así os puedo ver las cosillas que me decís y os pediré, de hecho, de vez en cuando que podáis intervenir porque os haré preguntas y si podamos hacerlo un poco más interactivo. Y bueno, no me enrollo mucho más porque luego me alargo más de lo que debería, así que vamos a empezar ya, si queréis, con el taller. Bueno, este taller creo que, o espero que os venga muy bien a todos. Es un taller que he preparado, la verdad, con mucho cariño porque creo que en debate, pues al final no deja de ser una competición y el estrés, la frustración, las dudas, la ansiedad están ahí siempre presentes y creo y espero que os sea de mucha utilidad para intentar resolver muchas de las cuestiones que ocurren en el día a día, ya sea en los torneos o ya sea cuando os preparáis para poder debatir y demás. Entonces, bueno, empiezo con ello, ¿vale? Os voy a hacer primero así una especie de presentación un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una breve introducción pues, a las diferencias que hay entre estrés y ansiedad para distinguirlas mejor. Vamos a intentar aprender la importancia de conocernos a nosotros mismos y saber cómo aparece pues, el estrés en nosotros. Haremos una introducción básica a cómo funcionamos
cada uno de nosotros y cómo funciona el ser humano y a la inteligencia emocional para saber cómo podemos empezar a gestionarnos. Después vamos a hacer, pues, o a aprender o a ver cómo funciona nuestro aprendizaje y distintas cosas que pueden ocurrirnos cuando aprendemos nuevas habilidades. Nos vamos a focalizar también en autoestima, os daré algunos ejercicios para que podáis trabajar en casa y para trabajar en el desarrollo de uno mismo y en el crecimiento personal. Y continuaremos también con herramientas para manejar el estrés, tanto antes como durante y después de torneos o de preparaciones y demás. Y vamos a finalizar dando, pues bueno, algunos tips o así convivencias de trabajo en equipo, ¿vale? Porque además, sobre todo en debate, soléis trabajar en pareja y creo que también viene bien pues tener esos tips o esa parte más de convivencia con la otra persona, ¿vale? Así que bueno, pasamos a ver las diferencias entre estrés o ansiedad. ¿Qué es eso? En primer lugar, podemos ver que, bueno, tenemos el estrés, ¿vale? Cuando hablamos de estrés porque sabemos identificar el origen que tiene esta emoción. Lo que suele predominar cuando yo siento ese estrés es la preocupación. Además, el estrés suele aparecer por cosas externas a mí, es decir, me aparece estrés por familia, amigos, estudios, trabajos, suelen ser cosas externas. Puede ser, por ejemplo, también pues, un torneo importante de debate, una competición, pues cosas externas a mí. Además, este estrés se siente mientras el estresor está presente, pero una vez el estresor desaparece, mi estrés también desaparece. Diferencias con la ansiedad. La ansiedad, por lo general, cuando sentimos ansiedad, no sabemos identificar muy bien cuál es el origen, a diferencia del estrés. En cuanto a la emoción que predomina cuando sentimos ansiedad, ya no es preocupación, sino que es miedo. Cuando siento ansiedad, me cuesta, aparte de identificar cuál es el origen, suelen ser cosas internas a mí, pues ya sean mis creencias, pues creo que lo voy a hacer mal, pensamientos, valoraciones de la situación. Siento ansiedad como sobre todo cuando pienso en temas de futuro, no tanto en temas de presente, ¿no? Lo que me da miedo son las consecuencias de todo esto que yo estoy haciendo. Y además, aunque el elemento ansiógeno desaparezca, yo sigo sintiendo esa ansiedad. ¿Cómo tratamos uno y cómo tratamos otro? El estrés se puede tratar con herramientas de control de estrés sin ningún problema. Sin embargo, la ansiedad, cuando vamos allá y se convierte en algo desadaptativo o en algo que no nos ayuda o no nos es funcional, se requiere ya que pasemos a tener terapia psicológica. Pasamos ahora a cuáles son los disparadores del estrés, ¿vale? Porque el estrés no aparece así como así, sino que tiene que darse una serie de elementos o de características para que algo me genere cierto estrés. Características del estrés. Tiene que ser algo novedoso. Por ejemplo, si yo es la primera vez que me pongo de hablar delante de un montón de gente, para mí es algo novedoso, por lo tanto es más fácil que se convierta en un disparador de estrés. Puede ser también no predecible, ¿no? Si algo no es predecible, pues también me puede generar estrés. Por lo general, pues muchas veces no conocéis cuáles son las emociones que os van a poner, os suele costar predecir, por lo que se suma como un factor aquello a lo que os estáis enfrentando en ese momento, por lo tanto la situación va a ser todavía más estresante. Incertidumbre. ¿Qué posición me va a tocar? ¿Contra qué equipos voy a tener que debatir? ¿Mi compañero lo hará bien? ¿Me voy a quedar en blanco? Al final estáis en un momento de incertidumbre total y de preguntas, ¿no? Ambigüedad. No me parece que la emoción sea clara. Uno la interpreta de una forma, otro la interpreta de otra. No estoy de acuerdo con el feedback de los jueces porque creo que ellos lo han visto de una forma y yo lo he visto de otra. Otro elemento más para considerar que el debate puede ser algo estresor. Y ausencia de control percibido. Si yo percibo que no tengo control sobre una situación, voy a sentir todavía más estrés. Y muchas veces, tanto en torneos de debate como en momentos en los que yo me estoy preparando, no siento que tengo el control de todo, ¿no? Esto nos lleva a una regla básica para saber cómo sentimos estrés, ¿no? O sea, mi cerebro lo que hace es valorar la dificultad de la situación y valorar también cuáles son mis recursos para afrontar esa situación. Si considera que tengo menos recursos de los que la situación me demanda, entonces se activa la alarma de mi cerebro y se dispara el estrés. Vale, dentro de esto hay algo que es muy importante y es reconocer cuál es mi sintomatología de estrés. ¿Por qué? Porque no a todos nos generan las mismas situaciones el mismo estrés o la misma ansiedad y no todos sentimos el estrés o la ansiedad de la misma forma. Muchos lo sentimos de una forma y otros lo sentimos de otra. Vamos a ver primero
¿cuáles son las situaciones que a mí me generan estrés? O sea, ¿cuáles son las situaciones que te generan estrés a ti? Normalmente las situaciones que te generan estrés a ti van muy ligadas a las cosas que te importan. Si, por ejemplo, a ti te importa mucho el tema del debate, pues es mucho más probable que te genere más estrés el presentarte a torneos, el mejorar en debate, etc. Si por otro lado te importa más la parte más social, pues seguramente el momento que más estrés te genere sea el momento del social. Entonces, ahora os voy a proponer que nos intentemos conocer un poco mejor y que los que estáis conectados intentéis ver. Os he dejado aquí una serie de situaciones que creo que dentro del debate pueden ser situaciones que generen estrés. Entonces, son posibles situaciones que os pueden generar estrés y me gustaría que si pudieseis, pues o le saquéis una foto o lo que sea, o os dejaré la presentación después y que vayáis puntuando de 1 a 10 cada una de las situaciones, cuánto estrés os genera, o sea, qué situaciones os generan más. ¿Por qué? Porque así vais a tener identificadas cuáles son las situaciones que os generan mayor estrés y el tener identificadas cuáles son las situaciones que os generan mayor estrés os va a ayudar a anticiparos a ese momento y poder gestionar vuestras emociones de una mejor manera, porque claro, una vez que la emoción ha estallado, no hay quien la gestione, entonces si yo me anticipo, puedo gestionarlo mucho mejor. Vamos ahora, ya no solo las situaciones que me generan estrés, vamos a intentar identificar también cuáles son los síntomas de estrés que yo siento, porque a lo mejor hay personas que reconocen o sienten su estrés pues, con taquicardia o la ansiedad la sienten pues, con mucha taquicardia o presión en el pecho y otros lo que les ocurre es que les sudan las manos y se marean. Vale, ¿cómo siento yo ese estrés? Porque lo importante es entender cómo siento yo ese estrés para poder, como os decía antes, anticiparme a esas situaciones, ¿vale? Vale, normalmente, antes de que la emoción estalle, que es cuando nosotros vamos a poder intervenir, aparecen unas sensaciones que se llaman pródromos, que son los que a mí me ayudan a anticipar esas situaciones. Sensaciones, ¿cuáles pueden ser? Sensaciones físicas, ya sean pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, desmayos, etc. También puede ser sensaciones o síntomas más mentales, pues el estar constantemente preocupado, tener irritabilidad, problemas de concentración, problemas para dormir, cansancio. Lo mismo que os he hecho antes, quiero que lo intentéis hacer ahora con esto. O sea, vamos a intentar reconocer cuál es vuestra sintomatología individual. Entonces, ¿qué cosas sientes tú? Os he dejado igual un listado de posibles síntomas, tanto físicos como cognitivos, que puedes notar cuando sientes estrés o cuando sientes ansiedad. Entonces, os voy a pedir también que le saquéis una foto, que os dejaré la presentación o lo que sea, pero que sí que os intentéis situar en alguna situación en la que os sintieseis muy estresados y demás, y que marquéis en este listado cuáles fueron los síntomas que sentisteis en ese momento, ¿vale? Después de esto, os quiero enseñar un fragmento de un vídeo en el que creo que se remarca mucho todo esto que os cuento de conocerse a uno mismo y la importancia de saber cuáles son las situaciones y cuáles son los síntomas de estrés que siento. Así que nada, le doy al play y en caso de que no escuchéis el audio del vídeo, me lo decís por chat, ¿vale? Acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes o lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, ah, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer con un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, va a saber
cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Vale, bueno chicos, este sería el vídeo que os quería enseñar. Bueno, no he dicho tampoco mucho más de lo que os he dicho, pero bueno, sí que creo que es muy interesante intentar ver en función de cómo soy yo, cómo me ataca el estrés, porque es lo principal. En el momento en el que yo aprenda a identificar cómo me ataca a mí el estrés, voy a saber anticiparme y voy a saber gestionarlo, ¿vale? Nos vamos a meter ahora un poco en lo básico, en bases sobre inteligencia emocional para saber cómo funcionamos las personas, ¿vale? Entonces, bueno, yo os quiero preguntar, si podéis responderme por el chat, ¿qué creéis que va primero? ¿Pensamiento, emoción o conducta? Emoción, creo. Vale. Vale, ¿alguna respuesta más? Vale, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que veis un león. ¿Creéis que sentís miedo y salís corriendo sin más? O sea, a ver, nosotros, claro, es que es difícil. Vale, os cuento mi percepción y cómo vemos que funciona, ¿vale? Yo cuando veo un león, me aparece un pensamiento por la cabeza. Mi pensamiento es, joder, un león. O sea, aunque sea un pensamiento súper rápido, o aunque sea una imagen del león comiéndome, o aunque sea, siempre hay un primer pensamiento que es el que desata la emoción, que en este caso sería la emoción de miedo, y después aparece la conducta, que mi conducta es salir pitando o esconderme o lo que sea para que el león no me coma, ¿vale? Pero muchas veces, aunque sea casi sin darnos cuenta, nuestra cabeza piensa, dice, cuidado, un león, peligro, y entonces ahí es cuando sentimos ese miedo y salimos corriendo. Os quiero enseñar un ejemplo un poco más ajustado al tema de debate. Imaginaos, situación, tengo que enfrentarme a un equipo mejor que el mío. Pensamiento, joder, ya tenemos el debate perdido. Ese pensamiento es el que me lleva a mí a sentir desmotivación, desasosiego, miedo, y esas emociones son las que me llevan a comportarme como, pues que al final en el prep time estoy mucho más preocupada por los equipos a los que me tengo que enfrentar que por preparar lo que tengo que preparar, y entonces es muy posible que como no esté al 100% en el prep time, lo más fácil es que pues no me salga bien, ¿no? Vamos a ver una situación diferente, vamos a intentar ver esta misma situación pero con un pensamiento cambiado. Si ante la misma situación que es, tengo que enfrentarme a un equipo que es mejor que el mío, mi pensamiento es, venga, lo voy a hacer lo mejor posible, también puede ser una oportunidad para aprender de ellos, aquí hay un cambio, porque este cambio de pensamiento lo que me está haciendo es, ya no siento esas emociones de miedo, desasosiego que tenía antes, sino que el pensar, mira, ya está, esto es lo que hay, voy a hacerlo lo mejor posible y si puedo aprender de ellos mejor, me va a generar motivación, tranquilidad, aceptación. Son emociones que lo que me van a hacer es, voy a prepararme el debate lo mejor que puedo y aumento las posibilidades de quedar mejor. O sea, si os dais cuenta, el pensamiento es un punto muy clave de cara a ver también cómo nos vamos a sentir después y cómo vamos a actuar después de esto, ¿no? Entonces, a raíz de esto quiero ir hablando un poco paso por paso, ¿vale? Vamos con los pensamientos. Si yo os pregunto, también os voy a pedir que me contestéis si podéis por el chat. Si yo os pregunto qué tipo de pensamientos conocéis, ¿qué tipos de pensamientos me diríais? O sea, si tuvieseis que dividir los pensamientos en dos categorías. Positivos y negativos. Exacto, existen positivos y negativos. Bueno, también tenemos pensamientos neutros, ¿no? Que sería pensar, pues yo qué sé, imaginaos, yo ahora mismo llevo un jersey gris, pues sería el pensamiento de ese jersey es gris, pues es un pensamiento completamente neutro, ¿no? Pero por lo general hablamos de pensamientos positivos
y pensamientos negativos. A ver, por lo general, en un día podemos llegar a tener incluso alrededor de unos 60.000 pensamientos, que vaya, no son pocos. Entonces, estamos constantemente teniendo pensamientos y aquí es donde quiero comentaros algo, y es que, sí, intrusivos, claro, es que luego dentro de los pensamientos también tenemos pensamientos intrusivos, pensamientos irracionales, pero bueno, así, a grandes rasgos, positivos y negativos. Entonces, tengo una mala noticia que decir en cuanto a los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Y es que los pensamientos negativos o los pensamientos neutros, su aparición es automática, es decir, va a aparecer sí o sí, si tienen que aparecer, queráis o no queráis. Y los pensamientos positivos no tienen una aparición automática. Es decir, los pensamientos positivos tengo que sentarme yo y sacarme y generarme esos pensamientos positivos. Vamos más allá. Os voy a intentar enseñar una prueba de por qué la aparición de los pensamientos no la puedo controlar, porque muchas veces estamos con no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto. Vale, venga, pues no penséis en un elefante rosa. ¿Cuántos elefantes rosas estáis viendo? Porque yo estoy segura de que todos los que estáis aquí estáis viendo un desfile de elefantes rosas, ¿vale? No solo uno. Entonces, los pensamientos, la aparición del pensamiento es completamente automática. Entonces, yo no puedo decidir si quiero pensar en algo, o sea, si quiero pensar en algo o no quiero pensar en ello. De hecho, es que de este mismo modo, si intento no pensar en algo o si intento no pensar en la importancia que tiene el torneo al que me voy a enfrentar, más voy a pensar en ello todavía. O sea, cuanto menos intento pensar en una cosa, más pienso en ello. Por lo tanto, si algo me agobia, tengo que escuchar mi pensamiento y después ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque aquí tengo otra mala noticia, entre comillas, y es que la gran mayoría de las cosas que se nos pasan por la cabeza son mentira. O sea, nuestra cabeza está constantemente saltando alarmas de cosas malas que nos pueden ocurrir para prepararnos para todos los posibles escenarios negativos que nos puedan ocurrir, y al final muchas de las cosas que se nos pasan por la cabeza son cosas que no van a ocurrir realmente o son pensamientos completamente negativos. O sea, completamente negativos no, son pensamientos completamente mentira. Entonces tengo que estar intentando, ya que la aparición del pensamiento no la puedo controlar, puedo intentar controlar cuál es la importancia que le doy a esos pensamientos. Entonces, cuando me venga un pensamiento, intentar ponerlo en duda, pensar, oye, este pensamiento que tengo es verdad, me sirve de algo, este pensamiento que estoy teniendo me está moviendo a conseguir el objetivo que quiero, todo lo que me está diciendo mi cabeza ahora mismo es real. Entonces tenemos que intentar ser un poco más críticos con nuestros pensamientos y tener muy presente que los pensamientos muchas veces no son reales. Claro, y entonces me diréis ahora, bueno, vale, Patri, ¿y entonces qué hago con mis pensamientos? Porque mis pensamientos están ahí, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar o no puedo atajar mi ansiedad trabajando en la aparición del pensamiento, porque la aparición no es controlable. Pero venga, vamos a intentar ver cómo podemos trabajar la importancia y la interpretación que le doy a esos pensamientos. Os traigo otro vídeo para ello, así que le doy al play y si tenéis problemas de audio me decís. Podríamos pensar en nuestra mente como una radio que está prendida a las 24 horas. A veces nos transmite buenas noticias, pero más a menudo nos dice cosas que nos asustan, nos preocupan o nos inquietan. Puede decirnos cosas tales como no vayas ahí, no puedes hacerlo, mira si pasa algo terrible o no es suficiente lo que haces. Si le hacemos caso todo el tiempo, podemos perder contacto con lo que está ocurriendo en nuestra vida y con lo que es importante para nosotros en cada momento. Pero también tenemos otra opción, recordar que es solo una radio y no tomar todo lo que dice tan seriamente. En ocasiones puede ser útil prestarle atención, como cuando nos dice si va a llover o no. Pero la radio no puede decirnos qué es importante para nosotros, como si vale la pena salir a pesar de la lluvia. Tenés una radio, no sos la radio. No dejes que ella decida por vos. Agradecé las noticias. Después de todo, solo está tratando de informarte, pero recordá que sos vos y no la radio quien decide a dónde ir. Vale, bueno, a mí este vídeo es que me gusta mucho porque creo que lo que tenemos que intentar es dejar los pensamientos como si fuesen una radio. O sea, coger aquellos pensamientos que a mí me ayudan y esos pensamientos, si a mí me son útiles, tirar con ellos para adelante, y los pensamientos que no me sean útiles, dejarlos como en un segundo plano, pero yo seguir actuando en consonancia a las cosas que quiero conseguir. Entonces tenemos que intentar eso, la aparición yo no la voy a controlar, pero sí que puedo intentar controlar
cuál es la importancia que le voy a dar a esos pensamientos que yo tengo en ese momento y sobre todo cuestionar si esos pensamientos son verdad. Vamos ya, ahora que hemos hablado de pensamientos, quiero pasar a hablar con vosotros sobre emociones. Si yo os pregunto, igual que os preguntaba antes, ¿qué tipos de emociones conocéis? No sé, decidme, por ejemplo, imaginaos que tenéis que dividir las emociones en 2 grupos. ¿Qué tipos de emociones conocéis? Vale, Jess va por buen camino, la verdad. Positivas y negativas, pero no buenas y malas, claro. Lo que pasa es que el positivo ya lleva como un poco implícito que sean buenas, ¿no? Y negativas lleva ya un poco implícito que sean malas. ¿Positivas y negativas? Efectivamente, no. No hay emociones buenas ni emociones malas. Hay emociones adaptativas y emociones desadaptativas. Porque imaginaos que estáis... yo qué sé, en una situación en la que, yo qué sé, pues vais andando por un callejón oscuro, ¿vale? O yo qué sé, os vais andando por la calle y tenéis que coger y decidir si tiráis por el camino largo, que hay más luces y hay más gente, o tiráis por un callejón oscuro que llega antes a vuestra casa, pero es un callejón oscuro, ¿no? Entonces, gracias a que tenéis miedo en ese momento o a que podéis sentir miedo, en vez de iros por el callejón oscuro, que os puede pasar cualquier cosa, cogeríais el otro camino. Entonces, en ese momento es como, bueno, sí, el miedo es una emoción desagradable, sí, es desagradable, pero me está salvando de que me pueda pasar algo. Por eso intentamos hablar sobre todo de que no hay emociones positivas o negativas. O, por ejemplo, imaginaos que fallece alguien. Si alguien cercano a vosotros fallece, lo lógico y lo normal es que os sintáis tristes. Es que si me decís que ante el fallecimiento de una persona estáis contentísimos, eso no sería adaptativo, no sería bueno, no os estaría ayudando a pasar ese duelo, ¿no? Entonces, vamos a hablar más que de emociones positivas y negativas, emociones adaptativas o desadaptativas. Es decir, emociones que a mí me ayudan a adaptarme a una situación o que no me ayudan a adaptarme a esa situación. ¿Cómo puedo saber yo si una emoción es adaptativa o es desadaptativa? Es decir, si eso que estoy sintiendo a mí me está viniendo bien o me está viniendo fatal. ¿Se corresponde con la situación? O sea, en función de 3 parámetros. Si esa emoción que yo tengo se corresponde con la situación, fenomenal. Es una emoción que me está siendo adaptativa. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que sea intensa de manera proporcional y que se dé con la frecuencia adecuada, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, si nosotros no tuviésemos ningún tipo de ansiedad social, iríais a un torneo de debate en pijama. Porque claro, os daría absolutamente todo igual de lo que piensen los demás porque no tenéis ningún tipo de ansiedad social. Entonces, gracias a que tenéis un mínimo de ansiedad social, podéis adaptaros a las normas sociales que hay a lo mejor en un torneo de debate y podéis ir pues vestidos con la etiqueta que os pidan para ese torneo de debate, ¿vale? ¿Qué pasaría si esa ansiedad social ya se pasa como de castaño? O sea, ¿se corresponde con la situación? Sí, pero imaginaos que ya es súper intensa y entonces vais vestidos de punta en blanco y estáis allí agobiadísimos todo el rato para no cagarla cuando relacionáis con el resto de personas y encima además estáis con esa ansiedad social en todos los torneos. Ahí esa ansiedad o esa emoción ya no está siendo adaptativa, se está convirtiendo en una emoción desadaptativa para vosotros, ¿vale? Entonces, derivado de esto, ¿el estrés siempre es malo? Pues diréis, bueno, sí, el estrés es un coñazo, es verdad que sienta muy mal sentir estrés, pero tal y como hablábamos, igual que como pasa con las emociones, el estrés no siempre es malo. El estrés sigue esa curva, ¿vale? Gracias al estrés nosotros tenemos cierto rendimiento. Si yo tuviese un estrés mínimo, seguramente mi rendimiento sería mínimo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que prepararme un debate y mi estrés es 0, no voy a hacer nada, voy a estar todo el prep ahí parado sin decir, bueno, pues oye, ¿para qué me voy a mover? Si total, ¿qué más da? No tengo ningún estrés, pues ya veremos, pues que salga como salga. Por lo tanto, el estrés va muy ligado al rendimiento. Si tengo un estrés altísimo, 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 igualmente mi rendimiento también va a ser muy bajo, porque voy a estar tan estresado que no voy a ser capaz de rendir, ni de preparar lo que tengo que preparar para cuando empiece el debate, ni nada, ¿no? O sea, podéis comparar incluso con una situación de examen. Si yo tengo un estrés bajísimo, no voy a estudiar, voy a estar tirado en la cama viendo Netflix porque no tengo nada de estrés. Sin embargo, si tengo un estrés altísimo, ese estrés va a interferir en mi memoria, por lo tanto, tampoco voy a retener bien las cosas que esté estudiando. Entonces, el estrés es malo en sus extremos, ¿vale? O sea, si es un estrés muy bajito, es malo. Si es un estrés muy alto, también es malo.
Pero el estrés, en su justa medida, es muy bueno. ¿Por qué? Porque es la chispa que nos mueve a que el rendimiento sea mucho más alto. Si yo tengo un estrés intermedio, cuando tenga el examen no me voy a quedar viendo Netflix, me voy a sentar y me voy a poner a estudiar, pero no voy a tener un estrés tan alto como para no poder memorizar. O voy a tener un estrés intermedio en un torneo de debate, pues entonces me voy a poner a prepararme para ese torneo, siempre y cuando mi estrés sea un estrés intermedio. Entonces, vale, ¿qué hacemos con las emociones? Porque claro, con los pensamientos ya sabemos que no podemos manejar que aparezcan, pero sí que podemos manejar la importancia que le damos. Con las emociones, ¿qué hacemos? A ver, a las emociones hay que escucharlas, porque las emociones por lo general nos traen un mensaje. Entonces, tenemos que intentar ver qué mensaje me está transmitiendo esa emoción. Voy a intentar atender la emoción que tengo, pero lo que no puedo hacer es dejar que esa emoción que yo estoy teniendo me limite para conseguir los objetivos que van en dirección a nuestros valores. O sea, esta imagen a mí que os dejo aquí en pantalla me encanta, porque es como, hazlo, y dice, pero tengo miedo, y es como, bueno, pues hazlo con miedo, o sea, coge el miedo de la manita y tira para adelante, ¿no? O sea, las emociones hay que entenderlas, hay que escucharlas y hay que dejar que nos acompañen, porque las emociones no son, como hemos dicho antes, ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, y, por supuesto, no nos tienen que interferir a la hora de querer conseguir los objetivos o las metas que tenemos. Os traigo otro vídeo, ¿vale? Sobre cómo podemos intentar aceptar y abrazar las emociones que tenemos. Solemos creer que deberíamos sentirnos bien la mayor parte del tiempo y que sentirse mal es algo que no tendría que ocurrirnos. Muchos mensajes que nos rodean también nos dicen que tenemos que ser felices a cualquier costo. Y entonces muchas veces hacemos cosas solo para no sentirnos mal. El problema aparece cuando esto nos aleja de las cosas que son importantes para nosotros. Como cuando nos quedamos en casa para no aburrirnos en el cumpleaños de la abuela. O cuando no nos animamos a bailar porque nos da vergüenza lo que piensen los demás. Pero si esas cosas son importantes para nosotros y no queremos perderlas, hay otro camino. Podemos permitirnos sentir malestar como parte de lo que significa ser humanos. Con compasión, curiosidad y quizá un poco de paciencia. Darle un abrazo a la abuela o salir a bailar aunque tengamos 2 pies izquierdos. Vale, lo mismo que con el anterior, ¿vale? O sea, con los pensamientos que hacemos, no tenemos que cuestionarlos y darles la importancia que tienen o dejarlos sonar como una radio cuando no me son adaptativos. Y con las emociones, pues muchas veces hay que ver qué es lo que hay más allá. Por ejemplo, lo que decían del cumpleaños, o bueno, con un torneo de debate mismo, yo puedo tener miedo a fracasar, pero si para mí lo importante es, oye, superar ese miedo, ir a ese torneo, intentar quedar lo mejor que pueda, pues entonces ahí tengo que coger la emoción que siento, aunque sea una emoción desagradable, tirar para adelante y presentarme ese torneo. O sea, necesitamos que las emociones no interfieran nunca con las metas que nosotros queremos conseguir. Obviamente, cuando esto ocurre, pues muchas veces las emociones ya nos superan, nos dan ataques de pánico, lo que sea. Yo os voy a dar herramientas ahora para gestionar eso también, ¿no? Pero hay veces que cuando esto va mucho más allá, pues la solución ya no es voy a coger a mi emoción de la mano y voy a tirar para adelante con mi ataque de pánico, ¿no? Pues es que a lo mejor en ese momento se necesita terapia psicológica, ¿no? Que para eso también está. Bueno, vamos a hablar ahora también de la importancia del intervalo. Ahora os explicaré lo que es el intervalo. Pero bueno, os voy a enseñar primero una imagen. Si os enseño esta imagen, ¿qué veis? O sea, decidme qué es lo que veis. Niños sin miedo a morir, por supuesto. Yo opino igual que tú, Jess. Son niños sin ningún tipo de miedo a morir. Pero si os fijáis, hay algunos de ellos tienen cara de estar flipando, en plan, o sea, si alguien me deja voy y cojo la cobra, ¿sabes? Y otros niños están con cara de que alguien me saque de aquí porque, o sea, no soporto esto que está ocurriendo. Entonces, vamos a ver, la situación o el estímulo es exactamente el mismo para los 4 niños, o sea, es la misma cobra. ¿Por qué unos flipan y están deseando casi tocarla y otros están muertos de miedo si es la misma situación? Pues porque entre el estímulo que yo recibo y la respuesta que yo doy hay un intervalo que es la que vamos a ver ahora.
y ahora veremos de qué está compuesta como ese intervalo, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del efecto Pigmalión o de la profecía autocumplida. Y es que las personas respondemos, como veíamos en la imagen anterior, no a la realidad objetiva, es decir, no están respondiendo a la realidad objetiva de que tienen una cobra delante, sino que están respondiendo a la percepción o las creencias que ellos tengan sobre la cobra. Si ellos tienen una percepción o una creencia de que las cobras molan mazo, pues seguramente estarán deseando cogerla, pero si pues, su percepción o su creencia es me va a matar y este es mi último minuto de vida, seguramente su cara sea de terror. Entonces, tenemos que tener claro que nosotros muchas veces respondemos a esas percepciones o creencias. Y esto nos lleva a hablar de la profecía autocumplida, ¿no? Hay un caso, que es el caso de Last National Bank en 1932, que, bueno, al parecer pues, se corrió como el rumor infundado, porque no era un rumor real, de que iba a haber una quiebra en el banco. Entonces, como se corrió este rumor, lo que hizo todo el mundo fue ir corriendo a sacar el dinero del banco y efectivamente, como todo el mundo sacó el dinero del banco, pues el banco quebró, ¿vale? O sea, no, ese banco no iba a quebrar, pero gracias a la profecía autocumplida, como todo el mundo tenía la percepción y la creencia de que ese banco iba a quebrar, al final fueron, se llevaron el banco y consiguieron que el banco quebrase. Vamos a ajustar esto a un caso más cercano, ¿vale? Por ejemplo, el mismo ejemplo que os ponía antes. Situación, tengo que enfrentarme a un equipo mejor que el mío. Pensamiento, joder, ya tenemos el debate perdido. Emoción, desmotivación, desasosiego, miedo. Conducta, no estoy al 100% en el prep time. Es muy posible que no lo haga bien. Si yo tengo la profecía de que al enfrentarme a un equipo mejor ya tengo el debate perdido, esta creencia que yo tengo va a hacer que no me prepare bien mis turnos. Y el hacer que yo no me prepare bien mis turnos como consecuencia va a hacer que yo pierda el debate. Por lo tanto, se ha cumplido la profecía. Y encima en ese momento diréis, ¿ves? Es que ya lo sabía, si es que era un equipo mejor que el mío. Bueno, sí, era un equipo mejor que el tuyo, pero es que esa profecía que tú has hecho que se cumpla después, ¿no? Vamos a la siguiente, conducta, ¿vale? ¿Cómo consigo evitar la profecía autocumplida? Yo os hablaba antes de un intervalo, ¿vale? Ante un estímulo, yo doy una respuesta. Pero como decíamos antes y como se veía en la imagen, cada uno a un mismo estímulo puede dar respuestas completamente diferentes. Entonces, ¿qué hace que existan esas diferencias entre unos y otros? Pues lo que hace que existan esas diferencias entre unos y otros es el intervalo. Dentro de ese intervalo es lo que ocurre entre que yo recibo un estímulo y doy una respuesta. Y dentro de ese intervalo hay creencias que yo tengo, experiencias pasadas que he tenido, sesgos cognitivos, cómo está mi autoestima, los pensamientos que tengo en ese momento. Entonces, en función de cómo sean esas creencias, esas experiencias, esos sesgos de autoestima, pensamientos que yo tenga, voy a dar una respuesta diferente. Entonces, el primer paso de esto es tomar conciencia de cuál es mi intervalo. Oye, ¿yo qué creencias tengo? ¿Tengo la autoestima baja o tengo unas creencias de que, pues por ejemplo, Jess tiene la creencia de que siempre quedan cuartas? Porque pone, es que siempre cuartas. Pues entonces ya Jessica va predispuesta a que va a quedar cuarta. Porque en su intervalo está ahí la creencia de siempre cuartas. ¿Por qué? Experiencias pasadas. ¿Ves? Blanca, sin embargo, ve la otra parte, menos 2 primeros. Hubo 2 momentos en los que fuimos primeras. Pues oye, hay que ver todas las cosas, siempre cuartas, menos 2 veces que hemos sido primeras. Oye, ni tan mal. Entonces, esas cosas son las que hay en el intervalo, ¿vale? Y lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia de cuáles son esas cosas que me ocurren a mí por dentro cuando doy una respuesta. Y otra cosa muy importante que también tenemos que aprender es a parar, a no ser impulsivos y a no reaccionar ante los estímulos. Por ejemplo, si yo veo que me ha tocado con un equipo mucho mejor que el mío, mi reacción probablemente sea cabrearme y entonces ya no me prepararé el debate ni nada. Pero si soy consciente de mis creencias, de mis experiencias pasadas, de mi autoestima, de mis pensamientos, puedo parar, razonar sobre lo que me está pasando y no dejarme llevar por el impulso. Así podemos responder en vez de reaccionar, ¿vale? Siguiente. Como hemos dicho antes, entonces ya tenemos, para cerrar un poco esta parte, tenemos pensamiento, emoción y conducta. Sí puedo intervenir en conducta, es decir, nosotros tendemos a esperar a estar motivados para realizar conducta, pero la realidad es que son las acciones sin motivación las que me hacen conseguir a mí cosas que me gustan y las que me hacen repetir la conducta cada vez más veces. Imaginaos, por ejemplo, el tema de ir al gimnasio. Yo el primer día que vaya al gimnasio seguramente no tenga motivación ninguna, pero el ir 2 días al gimnasio ya me empieza a dar ciertos refuerzos o ciertos premios que son los que me hacen empezar a motivarme. Entonces, no tenéis que esperar a estar motivados para hacer cosas. O sea, son el hacer cosas los que me hace empezar a estar motivados.
Mala noticia, en la emoción no podemos intervenir. ¿Por qué? Porque las emociones son como un volcán. Una vez que el volcán ha estallado, una vez que la emoción ya ha estallado, lo único que nos queda en ese momento ya es esperar a que las cenizas, o sea, que el volcán ya termine y se quede en cenizas. O sea, la emoción va a pasar, pero en el momento en el que la emoción ha estallado, ahí es muy difícil intervenir. Por eso, como tenemos el pensamiento antes que la emoción, tenemos que intentar intervenir sobre todo en el pensamiento. Y otra de las cosas, nuestra cabeza muchas veces funciona como un niño que berrea. Vosotros imaginaos el típico niño y su madre que se van al supermercado, ¿vale? Y cuando llegan ya a pagar a la caja, al lado de la caja está pues la típica estantería con chocolatinas, chuches, caramelos, cosas de estilo, ¿no? Entonces el niño empieza, mamá, quiero una chocolatina. Y la madre le dice, no, no te voy a dar una chocolatina porque es que luego vamos a comer. Y entonces el niño se pone a berrear. Que me des una chocolatina, que como no me des la chocolatina me voy a morir de hambre, porque es que qué mala madre eres, me voy a morir por tu culpa. O sea, no es verdad que el niño se vaya a morir, pero si en ese momento la madre coge y le da la chocolatina, seguramente la próxima vez que vayan al supermercado el niño va a volver a liar la misma, porque el niño ha aprendido que cuando monta el pollo consigue la chocolatina. Vuestro cerebro funciona igual. Si vuestro cerebro en ese momento empieza, madre mía, ¿cómo vas a salir a hablar delante de tanta gente? Es que cómo se te ocurre, vas a quedar fatal, ya verás, se van a reír de ti. O sea, tu cerebro te está mintiendo, ¿ves? Ahí esos pensamientos no son reales, nadie se va a reír de ti porque salgas, pero si tú te los crees y le das lo que quieres y en ese momento coges y dices, vale, es verdad, se va a reír todo el mundo de mí, mejor no salgo a hablar, me retiro, ya la hemos cagado. ¿Por qué? Porque le has enseñado a tu cabeza que la próxima vez que se tenga que enfrentar a otra situación como esta, va con berrear, ya va a conseguir que no salgas a hablar delante de gente. Sin embargo, si la madre coge y cuando el niño pide la chocolatina, monta el pollo y la madre le dice, lo siento, pero no te la voy a dar igualmente por mucho pollo que montes, a la siguiente vez que vayan al supermercado, probablemente el niño monte el pollo igual, pero no lo monte tan fuerte como antes, sino que el pollo cada vez sea más pequeño. Pues vuestra cabeza es igual. Si yo me expongo a salir a hablar delante de gente, la primera vez mi cabeza me va a decir de todo, pero si consigo exponerme y salir, seguramente la siguiente vez voy a tener menos miedo, y la siguiente menos miedo, y la siguiente menos miedo. Yo siempre digo que hay que ver la cabeza como un niño que berrea e intentar darle la chocolatina las menos veces posibles, la verdad. Bueno, aquí os tengo un vídeo, pero bueno, creo que os voy, como vamos y que todavía queda mucho, os voy a ir a dejar el enlace, os lo dejaré. Como os voy a pasar la presentación, lo vais a tener y lo podréis ver, ¿vale? Va un poco sobre cómo manejar o cómo dejar esos pensamientos, esas emociones ahí en un segundo plano y seguir disfrutando de las cosas, o por lo menos seguir moviéndome hacia las cosas que a mí me importan. Vamos ahora a hablar entonces de aprendizaje de nuevas habilidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando aprendemos nuevas habilidades es muy fácil frustrarse. Entonces, quiero que sepáis un poco cómo funciona el aprendizaje de una nueva habilidad para que a partir de conocer cómo funciona el aprendizaje de una habilidad seáis capaces de regularos a vosotros mismos. Vale, estas serían como las fases del aprendizaje, ¿vale? Primero empezamos con una incompetencia inconsciente. Es decir, yo no tengo ni idea de debate, pero es que tampoco sé ni lo que es el debate. O sea, a mí me han dicho debate de repente y no sé ni lo que es eso, ¿vale? La siguiente fase sería incompetencia inconsciente, o sea, incompetencia consciente, perdón. Yo ya sé lo que es el debate, pero sigo sin tener ni idea sobre el debate. La tercera fase ya sería la competencia consciente, es decir, he ido aprendiendo y soy consciente de que sé sobre debate, o sea, ya sé lo que es el debate, sé las cosas que sé sobre debate. Y ya la última fase sería la competencia inconsciente, que es decir, he aprendido tanto que ya lo tengo tan automatizado que ya no soy consciente de la cantidad de cosas que sé sobre esto, ¿vale? Entonces, una vez que hemos llegado al estadio de competencia inconsciente, somos tan competentes o somos muy competentes, pero como hemos automatizado esos procesos, no somos conscientes de lo capaces que somos. Y entonces, esto puede relacionarse con el siguiente punto, que es frustración y gestión de expectativas internas o externas. Vamos primero con las expectativas internas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Las expectativas internas serían como las expectativas que yo tengo sobre lo que tengo que conseguir. Pero claro, si yo ya estoy en una fase tan avanzada en la que muchas veces no soy consciente de todo lo que sé, me frustro porque me creo que no soy capaz o me creo que no lo estoy aprendiendo, pero sí que estás aprendiendo. Lo que pasa es que las fases de aprendizaje funcionan así. Vale, cuando hablamos de expectativas internas, hacemos más referencia sobre todo a la validación interna, es decir, me comparo conmigo mismo en etapas anteriores y las emociones que yo tenga en ese momento van a depender de mí.
Entonces, ¿cuándo aparece la frustración? La frustración aparece cuando hay una gran diferencia entre lo que yo había imaginado que iba a ocurrir y lo que realmente ocurre. Por ejemplo, mira, yo ya veo que yo creía que por practicar iba a conseguir ir subiendo, y sin embargo lo que me siento es que por mucho que practico me he quedado atascado y no avanzo. Y claro, aquí también tenemos que ver un poco que al final los cambios al principio se ven muy rápido, pero después por lo general el avance empieza a ser más pequeño y además tú te ves a ti mismo todos los días, entonces llega un momento en el que tampoco lo notas. Por ejemplo, cuando tú estás adelgazando o engordando, si tú te ves, dice yo con la dieta justo, tú y todos los que hacemos dieta, si es que la hacemos. Pero vaya, es como que, claro, yo al principio, sí, vale, voy perdiendo kilos, pero como me veo todos los días en el espejo, no noto la diferencia, pero una persona que me ve pasado un mes, a lo mejor dice, joder, pues estás más delgada, ¿no? O, joder, pues, bueno, no creo que te vayan a decir, joder, pues estás más gordo, pero nota la diferencia, pero tú como te ves todos los días, no notas la diferencia. Entonces, ¿qué es importante aquí para no frustrarnos con estas expectativas internas? Llevar un registro de los progresos que tenemos. Grábate haciendo debates. Pregúntale a la gente que te valore del 1 al 10 desde el principio, de la primera vez que te vieron. Mírate el primer debate que hiciste y luego mírate cómo lo haces ahora. O sea, lleva un registro de los progresos que tienes ahora, porque si llevas un registro de los progresos es mucho más fácil que vayas viendo cómo vas cambiando y cómo va siendo tu evolución. Y sin embargo, cuando no llevas ese registro, lo más seguro es que como los cambios van siendo cada vez más pequeños, llega un momento en el que casi no los notes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Luego también, claro, tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas internas porque tendemos a ser muy exigentes y a ponernos unas metas, unas expectativas tan altas que lo más seguro es que no las cumplamos. Entonces, si yo me pongo una meta, una expectativa altísima, o sea, no la voy a cumplir, está clarísimo que no la voy a cumplir. Y si no la cumplo, lo único que consigo es frustrarme. O sea, no puedo coger una escalera e intentar saltar desde el primer escalón al último de un salto. O sea, tengo que ir escalón a escalón. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expectativas que nos ponemos y con las metas que nos ponemos. Importante ponernos metas realistas. Para aquí os traigo una técnica que se llama técnica SMART. Es decir, cuando os vayáis a poner metas, tienen que ser metas específicas. Es decir, ¿qué es específicamente lo que quiero conseguir? Tienen que ser metas medibles, es decir, ¿cuánto de esto voy a conseguir? Y que tú puedas medir que lo hayas conseguido, ¿vale? Tienen que ser metas alcanzables, obviamente, porque si no son alcanzables, te frustras. Tienen que ser metas relevantes, es decir, para mí es importante esta meta que me estoy poniendo, porque seguramente si esa meta para ti no es importante, vayas a procrastinar y al final no la vayas a hacer. Y sobre todo poner un tiempo, es decir, ¿cuándo tengo que haber conseguido esta meta? O sea, ¿qué tengo que conseguir? ¿Cuánto de esto tengo que conseguir? ¿Cómo lo voy a hacer? Es importante para mí y cuándo tengo que haberlo conseguido, ¿vale? Vamos ahora con las expectativas externas, porque esto no es tan fácil. O sea, muchas veces sí que es verdad que nos frustramos por las expectativas internas propias que nos ponemos, pero muchas veces también se esperan cosas de nosotros y ahí es donde aparecen las expectativas externas y donde aparece la frustración por las cosas que se esperan de nosotros. Entonces, cuando la presión viene por las expectativas que tienen los demás sobre mí, se habla sobre todo de validación externa. Entonces, lo que hago es compararme con otras personas, entender que mi estado emocional depende más de lo que piensen de mí que de lo que pienso yo de mí realmente. Vale, aquí lo ideal es poder trabajar en darle más importancia a la validación interna y realizar siempre comparaciones con uno mismo, pero no comparaciones con los demás. Porque si al final, si nos centramos mucho en lo que piensan los demás, el nivel de activación o de estrés aumenta y el rendimiento va a ser peor. O sea, vamos a volver a caer otra vez en la profecía autocumplida. Si yo estoy centrándome en, ay Dios mío, lo que piensan los demás, madre mía, como piensan esto de mí, ¿qué va a pasar? Y tal, ahí tu nivel de estrés va a subir sí o sí. Y entonces, como el nivel de estrés va a subir sí o sí, lo único que vas a conseguir es hacerlo peor. Entonces, tenemos que intentar centrarnos en validación interna y en que nos importe cada vez menos lo que puedan pensar los demás de nosotros en ese momento, ¿vale? Luego, tenemos que tener claro de que si esto a nosotros nos preocupa es porque a lo mejor somos referentes para otras personas, pues porque ya sea la persona que más años lleva en el equipo de debate en el que estoy, porque doy formación de debate y sé que mis alumnos van a pensar en que lo tengo que hacer bien, o yo me pongo esa expectativa y esa meta de que lo tengo que hacer bien para que mis alumnos vean que lo hago bien. Entonces tenemos que tener claro de que si esto nos preocupa es porque somos referentes. Y si somos referentes, tenemos que recordarnos que somos buenos.
porque si no fueseis buenos no seríais referentes para nadie. Entonces, hay que tener claro que somos buenos y dejar esos pensamientos irracionales, como decíamos antes, sonar como una radio y continuar demostrando al final lo que valemos. Y aquí os meto intentar diferenciar un poco ese modo ser y modo hacer. Vale, esto es como lo del mato un gato y ya me llaman matagatos. No, no soy un matagato, he matado a un gato una vez sin querer porque lo atropellé con un coche, lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar entre modo ser y modo hacer. Cambia el soy malo por un esta vez no lo he hecho lo mejor que sé. Vale, pero no te atribuyan una vez, ya significa que seas malísimo. Vale, más cosas, sobre todo, si lo que te preocupa además es que eres un referente, pues tranquilo. ¿Por qué? Porque los referentes de verdad son los referentes que cometen errores. Normalmente, cuando nosotros nos creamos un referente, no tendemos a tener como referente a personas perfectas, porque las personas perfectas se alejan tanto de la realidad o se alejan tanto de cómo somos nosotros que no los vemos como referentes porque no nos gustan. Entonces, cuando tú en un referente ves, o sea, ya no es que está estudiado, que socialmente, cuando vemos un error en una persona que es nuestro referente, nos hace verla como más humana y nos hace verla como más atractiva, nos hace que nos llame más la atención esa persona a seguir y que queramos seguirla todavía más. Mira, por ejemplo, el otro día fui a un concierto y además vi el ejemplo clarísimo, ¿no? Y el que estaba ahí tocando y demás, tuvo un error. O sea, se confundía en la misma canción, se confundió 2 veces. Entonces, la primera vez se lo tomó así como de coña, joder, bueno, es que llevo mucho tiempo sin tocar esa canción, no sé qué, tal. O sea, la gente le aplaudía muchísimo. O sea, le hizo tan humano tener ese error, pero es que volvió a equivocarse otra vez y en la segunda vez que se equivocó dijo, joder, y se le notó que estaba frustradísimo. Ahí la gente se podría haber quedado flipada y haber dicho, madre mía, ¿qué le está pasando a esta persona que no lo sabe hacer? No. ¿Cuál fue la reacción del público? Todo el mundo se puso a aplaudir, a apoyarle, a decirle cosas. Claro, aquí hay que tener una cosa muy clara también, y es que cuando se cometen errores tenemos que saber llevar esos errores. O sea, no tenéis que tomaros un error como algo ya que os crucifique, no. Un error es un error y os va a hacer más humanos y no va a pasar absolutamente nada, y si sois referentes para alguien, además, esto de que os haga más humanos incluso os va a beneficiar. De hecho, es que además también está estudiado que cuando para alguien eres muy valioso, se forma como una especie de sesgo cognitivo que lo que te hace es fijarte más en las cosas positivas y ahí la gente que te sigue apenas va a percibir las cosas que hagas mal o los errores que tengas. Y bueno, con esto pasamos a hablar sobre indefensión aprendida, que creo que es algo que además también nos ocurre a muchos. ¿Qué es la indefensión aprendida? Vale, la indefensión aprendida aparece cuando crees que ya no tienes ningún tipo de control sobre la situación y entonces ya directamente actúas con pasividad. Ya dices, guau, como no puedo controlar nada de lo que está pasando, pues ya paso de todo y no hago nada. ¿En qué momentos puede aparecer esto con vosotros? Pues, por ejemplo, han puesto una moción de la que no me sé nada. Debato contra equipos mejores que el mío. Los jueces no van a ser objetivos conmigo porque me ha tocado un juez que me creo yo que me tiene manía o que percibo yo lo que sea. ¿Vale? Entonces, en ese momento, según veis ese tipo de cosas, de economía y también tendría indefensión aprendida. Pero bueno, entonces eso, los afronto con pasividad, no tengo motivación, aparecen emociones desagradables, al final estamos bastante limitados. Porque, por ejemplo, ¿a cuántas personas habéis visto quejarse de la situación que tienen, pero sin embargo la intentan o no la intentan cambiar? Vale, y ahora os voy a poner un vídeo que a mí me encanta, porque creo que explica la indefensión aprendida súper bien. Así que nada, os lo dejo, este creo que es un pelín más largo, pero bueno, le doy y vamos a verlo. The biggest fear of an adolescent, Jesse, not fitting in, is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is not your own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So, everybody, if you would take out a short piece of paper.
Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. The left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? Felt stupid. You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You're even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Vale, bueno, básicamente es lo que os he explicado, o sea, les han puesto la tercera palabra exactamente la misma a los dos lados de la clase, pero como uno de ellos ya llevaban las dos primeras palabras que habían perdido el control porque eran imposibles de resolver, la tercera, que era la misma palabra que tenían los del otro lado de la clase, tampoco la habían resuelto porque no eran capaces, o sea, ya habían entrado en tal estado de indecisión aprendida que ya habían perdido el control, entonces como no tenían control sobre lo que estaba ocurriendo, directamente la tercera palabra tomaban una posición de pasividad y directamente tampoco la contestaban porque no les salía. Entonces, esto muchas veces puede pasar, como os comentaba en vuestros casos, pues cuando sintáis que hay cosas que se escapan de vuestro control, intentad tener la cabeza un poco fría y seguir teniendo una actitud activa, ¿vale? Y no pasiva, porque si no podéis entrar en eso, en un estado de indefensión aprendida, que al final es muy fácil de entrar y algo que sabríais hacer perfectamente, pues no os sale. Vale, vamos con lo siguiente, porque esto además creo que también es muy común, ¿vale? El efecto de Dunning-Kruger y el síndrome del impostor. ¿Cuáles son las diferencias? El efecto de Dunning-Kruger es cuando tú te crees buenísimo en algo, porque normalmente cuando tienes pocos conocimientos sobre algo te crees la leche, ¿sabes? O sea, como tienes pocos conocimientos sobre ello, pero algo sabes, como que pues te crees, vamos, que sabes mogollón. ¿Qué pasa? Que no eres consciente de la propia ignorancia que tienes, de la cantidad de conocimientos que ignoras, entonces sobreestimas las competencias. Entonces, según vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta de las cosas que ignoramos. Eso sería todo lo contrario al síndrome del impostor.
¿Qué pasa con el síndrome del impostor? Que además creo que es algo que también ocurre mucho con es que no soy lo suficientemente bueno, es que, pues bueno, con el síndrome del impostor surge el miedo y surge el perfeccionismo exagerado. Es decir, ya quiero llegar a conseguir metas que son, o sea, completamente imposibles de conseguir. O sea, ya es un perfeccionismo que no es positivo para nosotros, porque nos estamos exigiendo ya tanto que al final llega un momento en el que ya no puedes conseguir esas metas que tú te pones, ¿no? Y además, cuando surge el síndrome del impostor, por muy buenos que seamos, normalmente el síndrome del impostor surge en personas que son realmente muy competentes. Entonces, sentimos que estamos siendo un fraude cuando en realidad somos súper competentes, pero nos estamos constantemente subestimando. ¿Cómo salimos de este bucle? Porque al final el síndrome del impostor no deja de ser un bucle. Primero, obviamente, siendo conscientes de lo que es el síndrome del impostor y de siendo conscientes de lo buenos que somos en un área y de que muchas veces el síndrome del impostor aparece porque somos muy competentes en eso. Pero creo que hay una pregunta que es muy buena, que si te la das seguramente, si tienes síndrome del impostor, te haga reflexionar. Y es que normalmente un impostor lo que quiere es engañar a la gente, ¿no? Pero si tú fueses un impostor de verdad, o sea, ¿crees que un verdadero impostor tendría miedo de estar engañando a los demás? Porque se supone que cuando tú tienes síndrome del impostor estás como acojonado porque estás pensando que estás engañando a los demás, ¿no? Entonces, si realmente fueses un impostor, no tendrías ningún miedo de estar engañando a los demás. Al revés, estarías contentísimo porque se la estás colando a todo el mundo. Vamos al siguiente punto. La importancia de la autoestima, ¿vale? Conocerme un poco mejor. Os voy a proponer aquí, tengo 3 ejercicios que proponeros que os los voy a dejar para que los hagáis tranquilamente cuando tengáis un ratito y podáis hacerlos vosotros con calma. El primer ejercicio para conocerse mejor y fortalecer capacidades es el de, bueno, es el árbol, ¿vale? El árbol de autoestima se llama. Os voy a pedir que, si podéis en algún momento, dibujéis un árbol que tenga 8 raíces, que le pongáis un tronco donde podéis escribir dentro del tronco y que hagáis una copa de árbol grande donde podáis poner 8 frutas. Entonces, en las raíces os voy a pedir que escribáis 8 cualidades vuestras relacionadas con el debate. Bueno, que esto lo podéis hacer relacionado con cualquier cosa, ¿no? Pero se supone que como vamos dirigidos a debatientes, pues hacedlo relacionado al debate, porque creo que esto os va a ayudar mucho, sobre todo cuando os tengáis que enfrentar a situaciones que os generen miedo, ansiedad y a fortalecer esa autoestima y a conoceros mejor. Entonces, escribid 8 cualidades relacionadas con el debate que tengáis en las raíces. En el escribid 8 cosas que se os dé bien hacer en debate. Y en las frutas tenéis que intentar escribir 8 logros que hayáis conseguido. Si lo hacéis así mono en una cartulina o en una foto o lo que sea, lo bueno es que podáis o tengáis siempre acceso a ello para cuando estéis un poco de bajón, podéis como recurrir a ese árbol y ver las cosas buenas que tenéis de vosotros y eso os ayuda mucho a fortalecer esa autoestima. O sea, hay que tener en cuenta que además seguramente las cualidades que hayas puesto en las raíces se relacionen con las cosas que se te dan bien hacer, que son las que has puesto en el tronco, y esas cosas que se te da bien hacer, que son las que has puesto en el tronco, se van a relacionar seguramente con los logros que hayas conseguido. Por lo tanto, al final hace como, es como un compendio de cosas buenas tuyas, que si algún día dudas un poco sobre ellas, te va a ser mucho más fácil, pues bueno, subir un poco la autoestima en ese momento o quitarte un poco ese bajón. Otras formas de trabajar autoestima. Os propongo otros ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, otro sería la lista de los elogios. Sería hacer una lista de 10 elogios que hayas recibido a lo largo de tu vida de diferentes personas externas a ti. Y luego puntuar cada uno de los elogios de 1 al 10 de cómo te los crees y buscar razones objetivas por las que crees que te dijeron eso, ¿vale? Porque a lo mejor yo me la creo un 1, pero si de repente empiezo a buscar razones objetivas por las que me han dicho que soy creativa buscando argumentos, por ejemplo, si yo busco razones objetivas, voy a creerme cada vez más que soy creativa. Y luego, por otro lado, otra de las tareas que también os traigo para fortalecer la autoestima es la tarea de dar las gracias. Normalmente, o hay mucha gente que nos ocurren pues, situaciones de alguien que nos ha dicho algo alguna vez y nos ha jorobado la autoestima o nos ha bajado la autoestima muchísimo esto que nos han hecho. Imaginaos, yo que sé, que salís de un debate súper contentos y de repente os dan feedback los jueces y se os cae la autoestima al suelo. Vale, no os lo toméis como un ataque porque al final, si no, volvéis a coger como una actitud pasiva y os quedáis abajo. Entonces, dad las gracias, o sea, intentar sacar un aprendizaje de ello y aunque no se lo deis, obviamente, intentar escribir una nota agradeciéndole a esta persona lo que te enseñó. Oye, a pesar de que me has dejado por el suelo, que gracias a esto que me has dicho me has enseñado que soy súper fuerte porque sé aguantar un feedback
persona que haya destrozado, por ejemplo, ¿vale? Voy a meter a hablar de las 800 directamente a ver cómo podríamos ir cambiando de cosas que no me sirven o convirtiendo cosas que no me sirven en fortalezas que sí que me sirven. Por ejemplo, convertir las quejas en gratitud. ¿Por qué? Porque si yo me estoy quejando sobre muchas cosas, quizá lo que me está pasando es que solo me estoy centrando en lo negativo y que lo que me toca es trabajar un poco la gratitud. Entonces, si yo amplío el foco para valorar lo que tengo, no quiere decir que ya esté eliminando el aspecto que se necesita mejorar. O sea, yo obviamente me voy a quedar con el aspecto que se necesita mejorar y con las cosas negativas que creo que hay que mejorar. Pero si me quedo enganchada en eso que tengo que mejorar, no avanzo. Por lo tanto, también tengo que intentar contemplar los aspectos positivos, porque la gratitud o el aceptar esos aspectos positivos son la clave para poder seguir avanzando, ¿vale? Lo siguiente sería convertir la resistencia en aceptación. Ocurre que cuando no aceptamos una situación y ponemos mucha energía en cambiar algo que no se puede cambiar en ese momento, lo que estamos haciendo es generar una lucha interna, y ahí lo importante es intentar trabajar un poco la conciencia, darme cuenta de dónde estoy y trabajar ese intervalo del que hablábamos antes. O sea, al final la aceptación es una práctica súper importante. ¿Por qué? Porque si yo no puedo cambiar algo y estoy resistiéndome a cambiarlo, al final me voy a acabar frustrando. O sea, ya no es, imaginaos que un día os levantáis y llueve. Si yo empiezo a joder porque llueve, hoy me quería poner esa ropa y no voy a poder, porque es que no sé qué, os estáis resistiendo a algo que no podéis cambiar y os vais a frustrar. Sin embargo, si lo cambiáis por una aceptación, abrís la ventana y decir, vale, está lloviendo, no me puedo poner las compras, me voy a poner unas botas. Pues ya está. Vale, hay que intentar cambiar eso, porque al final te estás generando un malestar que no te está sirviendo para nada. Vale, tenemos que intentar también cambiar el miedo en descubrimiento. ¿Por qué? Porque el miedo aparece con mucha intensidad y muchas veces ese miedo, cuando tiene tanta intensidad, nos llega a bloquear. Al final nos acaba paralizando y nos crea una sensación de indecisión como la que hemos estado. Para que la emoción nos interese. Un problema, ¿no? Entonces, tenemos que intentar cambiar esas amenazas por un reto. En vez de verlo como una amenaza, voy a verlo como un reto, porque si lo veo como un reto, me predispone a actuar con una emoción más adaptativa, ¿no? Y con mayor motivación. Cambio las exigencias, es decir, en vez de estar con el debería hacer esto, diciendo cómo tiene cosas, cómo debería comportarme, pues intentar cambiarlo a, oye, prefiero que ocurra esto, quiero que pase esto, o sea, cambiar un poco también el lenguaje y que no sea todo exigencias, sino preferiría tal. Al final, muchas veces la ira aparece sobre todo cuando vamos en piloto automático y esa rabia no nos es positiva. Entonces, si trabajamos el perdón, como lo hemos dicho antes en el ejercicio de autoestima de dar las gracias, pues al final estamos consiguiendo llegar a una emoción que me va a ser más adaptativa y me va a ayudar mucho más a llegar a cosas que quiero conseguir. Y una que me parece súper importante es la culpa en autoaceptación. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo en estados de competición, se siente culpa. Joder, lo he hecho fatal y he fastidiado a mi compañero, creo que por mi culpa hemos quedado mal. O sea, esa sensación de culpa no ayuda, porque la culpa no te está ayudando a movilizarte y a la próxima vez a hacerlo mejor. Entonces hay que aceptar que esa vez lo has hecho mal, si es que lo has hecho mal, y ya está. Y aparte hay que tener muy en cuenta que la culpa no significa necesariamente que sí que hayas hecho algo mal. O sea, la culpa aparece la culpa aparece como para decirte, puede ser, quizá, a lo mejor, has hecho algo mal, pero no necesariamente has hecho algo mal.
Entonces, hay que coger esa culpa y cuestionarla también un poco. Oye, ¿realmente yo he tenido la culpa de que esto haya salido tan mal? ¿No? Porque es que al final muchas veces nos culpamos o nos sentimos culpables de cosas que no nos tenemos que sentir culpables. Ejercicios para crecimiento personal, ¿vale? Por ejemplo, ejercita la gratitud. Este a mí me gusta mucho, es que sería, pues, todos los días, antes de irte a dormir, dar las gracias por 3 cosas que ya estás acostumbrado a tener, pero que echarías de menos si no las tuvieras. Entonces, aunque sean tonterías, yo hoy he comido macarrones, que me gustan los macarrones, pues intentar apuntar 3 cosas positivas que te hayan ocurrido. Pues aunque salgas de un torneo de debate, imagínate, el sábado sales destrozado porque crees que porque lo has hecho fatal, porque no has brequeado, por lo que sea, ¿vale? Apunta 3 cosas positivas, ¿vale? Aunque hayan ocurrido cosas negativas también, pero apunta 3 cosas positivas. Pues oye, he podido debatir con mi compañera que se está convirtiendo en una persona súper importante para mí. Oye, he disfrutado muchísimo de este debate porque se ha hablado de algo que me gustaba. Cosas de ese estilo, ¿vale? Otra técnica, tú en tu mejor historia. Recuerda un momento en el que lo hiciste y te sentiste muy bien y nárralo en un papel como si fuese un cuento, señalando, porque esto además te va a ayudar a aprender cosas para las próximas veces que te enfrentes a situaciones de ese estilo. Aquello que te ayuda a conseguirlo y aquellos elogios que te dijiste y que te dijeron al conseguirlo. Imagínate que una vez te sale muy mal, pero bueno, venga, voy a ponerme a recordar un momento en el que me salió súper bien y voy a intentar señalar y subrayar en un color aquellas cosas que me ayudaron a conseguirlo y aquellas cosas buenas que me dijeron por haberlo conseguido. Vale, después de esto ya nos metemos, sí que sí, a ver, herramientas rápidas para antes, durante y después, ¿vale? Vamos a meternos primero con herramientas para antes de una situación ansiógena. Por ejemplo, imaginaos si vuestra situación ansiógena es salir a hablar o salir en vuestro turno. Para el antes, ¿vale? Primero, autoinstrucciones. Las autoinstrucciones las vamos a ver tanto para el antes, como para el durante, como para el después. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en las autoinstrucciones del antes. Los pensamientos positivos no aparecen de forma automática, como os he dicho antes, entonces nos los tenemos que crear nosotros mismos. Vamos a intentar creárnoslos con autoinstrucciones. Pero aquí hay que tener algo muy claro, y es que no podemos crearnos pensamientos Mr. Wonderful. O sea, yo no me puedo crear el pensamiento de Dios, voy a salir y voy a hacer el mejor turno de mi vida, porque si me digo eso no me lo voy a creer. O sea, nada de pensamientos Mr. Wonderful, tienen que ser pensamientos realistas, ¿vale? Estas autoinstrucciones no van a servir para que a ti te deje de dar ansiedad ir a hablar o te sientas mal cuando te toca no das ese pequeño nervio. Sí que te va a ayudar a afrontarlos y a que puedas salir a hablar y no a que otra herramienta. Busca tu mantra. Mira, yo, por ejemplo, hace tiempo tenía uno, ¿no? Que, bueno, esto puede ser pues una frase, una palabra, algo que tenga sentido para ti, ¿no? Que salga de una canción, de un cuento, una película, un libro, lo que queráis. Entonces, se trataría de todos los días, durante 10 minutos, 2 veces al día, igual es too much, pero bueno, lo que podáis, ¿vale? Iros repitiendo esa frase una y otra vez para hacerla vuestra. Entonces, una vez que hayáis entrenado eso mucho tiempo, cuando os vayáis a enfrentar a una situación estresante, si la has entrenado mucho, la vas a poder utilizar como forma de relajarte. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo tenía el típico refrán de no hay mal que por bien no venga. Entonces, cuando algo me sentaba muy mal o algo había pasado, pues a lo mejor no había ningún bien después, pero yo ya lo tenía como mi mando. Entonces, cada vez que me pasaba algo malo, no hay mal que por bien no venga. Y ese no hay mal que por bien no venga ya me ayudaba a reducir ese malestar, ¿vale? Siguiente, esta me encanta, porque es el ensayo mental. No sé si estáis viendo, o sea, podéis contestarme por fin si estáis viendo la diapositiva, porque yo no la veo, pero si estáis viendo la diapositiva de ensayo mental, experiencias exitosas, sí, ahora sí, ¿verdad? Vale, fenomenal. Vale, pues esta me encanta porque es como una forma de engañar a tu cerebro. El cerebro, por lo general, como os he dicho antes, marca las alertas para que aparezcan el estrés cuando las situaciones son novedosas, no me he enfrentado nunca a ellas, o he tenido experiencias malas y me han salido mal, lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un ensayo mental para hacerle creer a mi cerebro que esa situación que me estresa ya la he vivido y así cuando me enfrente a ella de verdad, voy a sentir mucho menos estrés. Se trataría de
preguntaros, por ejemplo, imaginaos que os tenéis que enfrentar, yo qué sé, que vais a Zemude y os toque y llegáis a la final y estáis acojonados, ¿no? Y yo qué sé, y en ese momento no sabéis qué hacer. Entonces, ¿cómo podéis? Es la primera vez que estáis ahí en la final, ¿vale? Entonces, ensayo mental. Os ponéis a pensar, ¿vale? ¿Qué me voy a poner en la final? ¿Qué botella de agua voy a llevar? ¿Qué boli voy a llevar? ¿Qué zapatos voy a llevar? ¿Cómo voy a ir peinada? Todo al milímetro, ¿vale? Luego, ¿dónde va a ser? De hecho, si podéis ir a visitar dónde va a ser y estar allí y conocer el lugar, mejor. ¿Quiénes van a estar? Pues va a estar esta persona, lo que sea. Y pensar qué es lo que voy a hacer, es decir, qué cosas me vayan a ayudar y qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Y una vez que tengáis esto, relatáis toda la situación como si hubiese ocurrido de verdad y además hubiese resultado ser vosotros, ¿vale? De este modo, luego cerráis los ojos, os ponéis un audio, os grabáis a vosotros mismos si queréis, incluso relatando esa situación y os la ponéis, pero os vais imaginando paso por paso cómo va a ser ese momento, de forma que el cerebro al final se cree que ya ha vivido esa situación y que además le ha salido fenomenal. En el momento en el que os toque presentaros a esa experiencia, seguramente vuestro cerebro esté bastante más relajado. Otra herramienta para antes, relajación inespecífica. Ya habéis probado. Es buena y me sirve. Pero a mí, la respiración profunda me pone de los nervios. Yo me pongo a respirar y aguantar 1, 2, 3, 3, suelto y ahora aguanto y ahora suelto y ahora lo aguanto y me pongo más nerviosa de lo que estaba antes de empezar a respirar. ¿Por qué? Pues porque es una técnica que a mí, de relajación, que a mí no me sirve. Entonces, a lo mejor a otra persona la respiración le viene fenomenal. A mí me pone de los nervios. Entonces, no siempre hay que ceñirnos a métodos de relajación que sean sí o sí los que son específicos y los que hay que utilizar, sino que también puedes meterte a relajarte con cosas que te relajen solo a ti. O sea, preguntaos a vosotros mismos, ¿a mí qué me relaja? O sea, ¿a mí me relaja conducir? ¿Vale? Pues voy a utilizar esa herramienta no solo cuando esté nerviosa, sino a modo de prevención. Todos los días voy a conducir un ratito porque me relaja conducir con esta canción o lo que sea. ¿Me relaja hacer deporte? Pues todos los días voy a hacer deporte porque es algo que me relaja. ¿Me relaja abrazarme a mi mascota y tirarme 10 minutos abrazada a mi mascota? Pues todos los días voy a tirarme 10 minutos abrazada a mi mascota porque es algo que me relaja. Entonces, no hay que utilizar además la relajación a modo de intervención, sino que también la tenemos que utilizar a modo de prevención. No solo me intento relajar cuando estoy nerviosa, sino que también voy a hacer relajación cuando no esté nerviosa, porque de esa forma ya voy a entrenar a mi cuerpo a no estar en un nivel de activación muy alto, ¿vale? Vale, más cosas así, hábitos saludables, ¿vale? Hay ciertos hábitos pues que al final se relacionan mucho con el desarrollo del estrés y poner en práctica pues ciertos hábitos saludables de manera preventiva puede ser positivo para que luego el estrés no sea tan alto. Existe alimentación neurosaludable, que si os metéis de hecho a buscar en internet seguramente encontréis muchas cosas, pues enemigos del estrés, o sea, enemigos de la alimentación neurosaludable, cafeína y azúcar. Amigos, pues avena, plátano, salmón, vegetales de hoja verde, chocolate negro, muchos más, ¿vale? Que los podéis buscar sin problema. Pero bueno, la alimentación influye mucho, sobre todo en el estrés. Otra, el ejercicio físico. El ejercicio físico aumenta las endorfinas. Además, te hace hacer una especie de meditación física, porque cuando estás haciendo ejercicio físico, estás centrándote en el aquí y ahora, pero de tu cuerpo. Ahora muevo el brazo, ahora muevo la pierna, ahora subo y mantengo este peso, ahora no. Entonces, eso también es muy positivo. Y además mejora el estado de ánimo. Solo falta motivación para hacerlo. Por lo demás, el ejercicio es maravilloso. Luego, sueño, ¿vale? El sueño, por lo general, es muy importante porque la falta de sueño genera o libera más cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando dormimos menos o dormimos mal, aumenta nuestro nivel de cortisol y normalmente estamos más estresados. Algo que nos puede ayudar para dormir, tener rutinas, ¿vale? Para que nuestro cerebro sepa cuándo llega el momento de dormir y que tenga clarísimo pues que ahora llega a dormir, entonces ya me voy desconectando y que se vaya apagando como poco a poco, porque si no tenemos esas rutinas, como que nuestra cabeza no sabe, vale, que ahora me toca dormir, pero con esas rutinas sí que es más fácil inducir el sueño. Vamos ahora con herramientas para el durante la situación ansiógena, ¿vale? Por ejemplo, ¿y si me da miedo salir a hablar? Porque claro, el miedo escénico al final aparece cuando deja de ser una emoción adaptativa, porque el miedo ya hemos visto que puede ser una emoción adaptativa,
pero se puede convertir en una emoción desadaptativa y que ya me empieza a entrar muchísimo miedo salir a hablar y madre mía, ¿y ahora cómo salgo? Y que incluso a lo mejor no pueda. Esto puede ocurrir por varias razones. Una, pues porque haya tenido alguna experiencia traumática antes en la que me haya salido mal y entonces ya no quiera volver a exponerme a ese momento, o porque tengamos pues mucha ansiedad de evaluación, a que los demás nos evalúen de alguna forma o ansiedad social. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo tengo esas experiencias en mi intervalo, mi cerebro cuando me toca hablar en público me salta una alerta. ¿Por qué? Porque me quiere salvar de algo que mi cerebro está interpretando como un posible peligro. Entonces, vamos a ver algunas herramientas para que podáis poner en práctica si esto os ocurre, pero sí que es verdad que hay ocasiones en las que este miedo es tan fuerte que hay que realmente pues, tirar de algún profesional que os ayude a evaluar el origen de la sintomatología y a tratar esa ansiedad a la evaluación o esa ansiedad social de otra manera, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos con herramientas. Autoinstrucciones 2, ¿vale? Las mismas que hacíamos antes para el antes de la situación, ahora las hacemos para el durante de la situación. Nos creamos una serie de frases o de pensamientos realistas que podemos decirnos mientras nos estamos enfrentando a la situación estresante. Siguiente, exposición. Esta es la que mejor funciona. ¿Por qué? Porque la ansiedad acaba bajando con exposición. O sea, la ansiedad se mantiene por evitación. Si yo evito una situación, mi ansiedad va a seguir subiendo. Si me expongo a esa situación, voy a aprender que no pasa nada por exponerme a esa situación y mi ansiedad va a ir bajando. Entonces, si eres capaz y esa ansiedad es una ansiedad adaptativa, sal, hazlo una y otra vez hasta que te acabes habituando, ¿vale? Y la ansiedad cada vez vaya siendo menor. Porque el ensayar, el hacerlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, es lo que hace que vuestra curva de ansiedad vaya bajando. Importante, nunca huyas. Lo que os decía antes, la ansiedad se cronifica por evitación. Cuanto más evitemos una situación, peor, porque más le vamos a estar enseñando a nuestro cerebro a relacionar esa situación con una situación de peligro. Por lo tanto, cada vez que me meta en esa situación, mi cerebro va a saltar alarma de peligro, te estás metiendo en una situación que tienes que huir, porque no puede ser que te enfrentes a esta situación porque es un peligro enorme, ¿vale? Entonces le estamos enseñando a nuestro cerebro un poco mal si huimos. Vale, si la ansiedad es muy fuerte y no podéis exponeros de golpe a hablar delante de todo el mundo, lo que sea, vamos a intentar hacerlo poco a poco, ¿vale? Porque es mucho mejor hacerlo poco a poco a que te expongas a una situación de golpe y que lo hagas con un malestar gigante. Entonces, divide tu exposición en pequeños pasos. Primero empieza a hablar con gente que no te esté mirando, pues con gente de confianza, que a lo mejor en las clases se pueda dar la vuelta y no te mire, luego que sí que te miren, luego hablar delante de gente conocida, luego hablar delante de gente que sea menos conocida, lo que sea, ¿vale? Tenéis que dividir vuestra exposición en pequeños pasos y puntuar esos pequeños pasos en función de la ansiedad que os produzcan. Y ahí os vais exponiendo una a una cada uno de los pequeños pasos, desde los que menos ansiedad os generen hasta los que más ansiedad os generen, hasta que al final se vaya perdiendo el miedo, ¿vale? La exposición, importante. Esta, la que os comentaba, la relajación convencional, ¿vale? Si los nervios se superan en el momento, lo que necesitamos es bajar la activación. Entonces, como necesitamos bajar la activación, normalmente esos nervios se detienen en ese momento es porque el cerebro está interpretando que la situación a la que te estás enfrentando es una situación peligrosa. Entonces, está preparando tu cuerpo para que huyas o te enfrentes a la situación. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace bombeando más sangre a las extremidades para que puedas ir corriendo, te dilata las pupilas para que puedas ver más estímulos peligrosos que puedan llegar, te acelera el pulso para que seas más capaz de salir corriendo también si tienes que huir, hace que te falte el aire porque el oxígeno se va trastornando donde es más necesario, y de ahí la sintomatología de la ansiedad o el estrés que puedas sentir en ese momento. Entonces, necesitamos bajar esa activación para que esa sintomatología se reduzca y yo pueda enfrentarme a la situación que me da miedo. Entonces, una de las formas de relajación es la respiración profunda, ¿vale? Sería importante aquí que os pongáis la mano en el pecho y la mano en la tripa. Cuando cojáis aire, lo que se tiene que levantar es el abdomen, ¿vale? No se tiene que levantar el pecho, se tiene que levantar el abdomen, porque si se levanta el abdomen significa que estáis llevando el aire hasta el final de los pulmones. Entonces, se inhala lentamente, se deja el aire en el fondo de los pulmones durante 4 segundos y volvemos a exhalar otra vez el aire durante estos 4 segundos, ¿vale? O sea, cogemos aire, mantenemos y volvemos a exhalar. Así durante un tiempo hasta que al final los niveles de activación vayan bajando. Vale, siguiente, parada de pensamiento. A ver, a mí la parada de pensamiento me gusta, pero siempre y cuando hagamos retraso de solución, ¿vale? Porque cuando los pensamientos aparecen, si yo interpreto que mi pensamiento es un pensamiento que no me sirve para nada, entonces tengo que hacer parada de pensamiento y desecharlo. Pero si es un pensamiento del que sí que me tengo que ocupar, pero en ese momento no puedo ocuparme
Imaginaos que os tenéis que, yo qué sé, pues mira, que ha ocurrido que habéis roto con vuestra pareja la noche anterior, que casualmente también hace debate y al día siguiente os toca enfrentaros con vuestra pareja en la misma sala y estáis destrozados. Ahí tenéis que hacer parada de pensamiento con retraso de solución. No podéis hacer solo parada de pensamiento, pero sí que tenéis que retrasar la solución, que sea hablar con vuestra pareja en ese momento, ¿vale? O sea, necesitáis, en el momento no se está siendo adaptativo, no se está ayudando a ganar el debate, estar pensando en tengo que hablar con él o con ella, madre mía, y si esto, no. Entonces, en ese momento, parada de pensamiento. Tenéis que pillaros a vosotros mismos teniendo esos pensamientos ansiógenos, ¿vale? Una cosa que sirve mucho, si tenéis alguna goma del pelo en la mano o lo que sea, pues daros un pequeño golpecito así con la goma o algún pellizquín, lo que sea. Algo que sirva, o deciros en la cabeza, no, para, algo así, que sirva como punto de inflexión y una vez que hayas parado el pensamiento, rediriges esa atención otra vez a lo que te está importando en ese momento, ¿vale? O sea, es como, vale, gracias cabeza por la alerta que me estás dando en ese momento, pero ahora mismo no me puedo centrar en este tema, tengo que centrarme en lo que estoy pensando y centro mi atención en lo que me esté diciendo a lo mejor el compañero que esté hablando en ese momento. ¿Vale? Y otra de las cosas que a mí me gusta mucho es llevarlo al extremo para poder descatastrofizar las cosas, ¿vale? Porque por lo general el cerebro nos lleva a pensar que va a pasar lo peor. Puede pasar, contestarme si os parece. Imaginaos, un miedo, quedaros en blanco, ¿vale? ¿Qué es lo peor que puede pasar si os quedáis en blanco? Que no puede reaccionar, ¿vale? Jess, ¿qué es lo peor que puede pasar si no puedes reaccionar? Claro, pero imagínate que es un debate, ¿sabes? Y que te vas a quedar en blanco. Pues a lo mejor en ese momento tu turno te sale fatal. Y vale, ¿y qué es lo peor que puede pasar si tu turno te sale fatal? Pues que perdamos en ese debate. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si perdéis ese debate? Pues que me voy a sentir fatal, ¿vale? ¿Y qué es lo peor que te puede pasar si te sientes fatal? Nada. O sea, el caso es hacerse siempre esa pregunta hasta que lleguéis al nada. Porque es la única forma de tranquilizar a vuestro cerebro. O sea, vuestro cerebro os va a decir, Dios mío, ¿cómo te quedes en blanco? No sé qué. Venga, vale, pues ¿qué es lo peor que puede pasar si me quedo en blanco? Nada, en realidad nada. Lo que dices tú, Jess, en realidad nada. O sea, lo peor que puede pasar es nada. Entonces, hacerse esa pregunta en bucle hasta que lleguéis al nada. Vale, vamos ahora con herramientas para el después de situación ansiógena, ¿vale? Autoinstrucciones 3, lo mismo que hemos estado hablando antes, pero pensamientos realistas para después. Aquí lo bueno es, pues por ejemplo, si os ha salido fenomenal, felicitaros a vosotros mismos. Venga, qué bien lo has hecho, pues cosas de ese estilo. Si os ha salido mal, no pasa nada, es normal que a veces te salga mal, para la próxima te va a salir mejor. Has tenido muchos nervios, la próxima vez controlarás mejor este estrés, intentar generar como pensamientos realistas para que no os hundáis, imaginaos si os ha salido mal en ese momento. Os he dejado aquí, y esto si lo necesitáis, se lo pasaré también a Guille para que os lo pueda dejar por algún lado, una ficha para que podáis hacer todo el tema de las autoinstrucciones que os he estado enseñando antes y tenéis también ejemplos, ¿vale? Para la fase de preparación del antes, durante y después. Siguiente herramienta para el después, aceptación, ¿vale? Cuando ya acepto una situación, acepto la realidad tal y como es. Y solo cambio aquello que está en mi mano poder cambiar. Sin embargo, cuando me resigno, imaginaos que habéis perdido un debate, ¿vale? Pues yo, la diferencia entre aceptación y resignarme sería, aceptar sería como, bueno, vale, pues nada, este debate lo hemos perdido, acepto que ya no puedo hacer nada más ahí y ya está. Y la resignación sería quedarme con los jueces 3 horas después, no, es que no estoy de acuerdo, porque es que no es verdad, porque es que tal, porque y eso lo tenemos que, pues no, pues es que hay que hablar con este juez porque lo ha hecho mal, porque nos ha dicho no sé qué. Ahí te estás resignando, estás sufriendo y estás esperando a cambiar una situación que no vas a poder cambiar. Entonces, estás esperando un cambio que no va a llegar, por lo tanto es mucho mejor aceptar que te va a generar emociones mucho menos desagradables que resignarte, ¿vale? Porque al final si te resignas, pues hemos perdido por culpa de esto, por no sé qué, al final eso no ayuda. Entonces es importante
saber que si has perdido un debate o si te has estresado mucho y no has podido hacer algo, te vas a sentir de una manera un poco desagradable, pero bueno, pero aceptar y abrazar que me siento de esa forma y saber que al final es una emoción y que va a pasar. ¿Que estoy cabreada después de haber perdido? Pues sí, estoy cabreada. Acepto que he perdido un debate y estoy cabreada. Se me pasará el cabreo, pero no me resigno y estoy ahí haciendo sangre todo el rato, cabreada, intentando cambiar una sensación, o sea, una situación que no voy a poder cambiar. Focalización en aspectos positivos, vale, esto es muy importante porque además es que tendemos, la cabeza siempre tiende a focalizarse en las cosas negativas y no a focalizarse en las cosas positivas. Entonces, lo ideal es, ¿qué tiene de bueno esta situación? Siempre intentar sacar las cosas positivas que tenga de bueno la situación a la que os habéis enfrentado. Vale, y nos vamos ya al último punto, y ya nos aburro mucho más, que es el punto de la convivencia y el trabajo en equipo, ¿vale? Uno de los puntos más importantes de la convivencia y el trabajo en equipo es establecer normas. Vale, ¿por qué? Porque si yo anticipo, o sea, al final sois un equipo de 2 personas normalmente los que entráis a debatir y la pareja que tengas para debatir con ella tiene que ser, pues casi tú. Mira, Marian Rojas hacía referencia a las personas vitamina, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero la persona que tengas como compañero de debate tiene que ser tu persona vitamina, ¿vale? Entonces, tenéis que intentar hacer la mejor alianza posible porque es la única forma de hacer el mejor equipo posible y poderte enfrentar también al torneo de la mejor manera. Entonces, establece normas siempre anticipándote a posibles conflictos que puedan surgir. Pues, por ejemplo, ya desde el principio, antes de que os metáis en un torneo juntos, tenéis que decidir pues cómo organizaros en caso de que no os pongáis de acuerdo con los argumentos. ¿Qué hacer si tu compañero rompe el acuerdo anterior y de repente saca un argumento con el que no estabas de acuerdo y que habíais dicho que al final no ibais a sacar? O no saca un argumento que habíais dicho que ibais a sacar y de repente él no lo saca. ¿Cómo vais a recibir los feedbacks? ¿Cómo os vais a ayudar en situaciones de tensión? Es decir, hablar ya, oye, si te estresas, ¿qué necesitas que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo vais a comportaros si una emoción, por lo que sea, es muy ofensiva para vosotros o para alguno de los dos? Establecer normas de convivencia a la situación, etc. Otras posibles situaciones, ¿vale? Que vosotros veáis. Bueno, ya se me dijo que violar la mortal legal y lo dije, bueno, ahí no me voy a meter, ¿eh? No sé hasta qué punto. Pero bueno. Nada, básicamente eso, que os pongáis de acuerdo, ¿vale? Antes de nada, que os pongáis de acuerdo sobre las normas de convivencia que vais a tener con vuestro compañero. Vale, siguiente, escucha activa y persona de apoyo. Esta persona de apoyo, como os comentaba antes, es muy relacionada con el tema de la persona vitamina que dice Marian Rojas, que os recomiendo si podéis que investiguéis sobre ello porque la verdad que ayuda un montón a tener a esa persona y a sentirte bien con ella, ¿no? Entonces, tenéis que tener en cuenta que vais a estar sometidos a situaciones muy estresantes y como buenos seres humanos vais a tener siempre o muchas veces preocupaciones. Para las preocupaciones se vayan o se vuelvan menos importantes, es importante que las compartáis, que le pongáis palabras. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones palabras a una preocupación, es como que el peso baja muchísimo, ¿vale? Entonces, en caso de que además puedas ocuparte de la preocupación, quítale el pre a la preocupación y ocúpate. Pero en caso de que no puedas, compártelo con tu persona de apoyo, ¿vale? Pero es importante que esa persona de apoyo pues no juzgue tu preocupación, te esté escuchando de manera activa y sea pues un compañero que te intente dar energía, ¿vale? O sea, que te dé apoyo. Pero es muy importante que entre vosotros seáis personas de apoyo, ¿vale? Para que podáis apoyaros los unos en los otros. Siguiente, realizar críticas asertivas. Está claro que como compañeros tendréis críticas hacia el otro, pero se trata de hacerlas de la mejor forma posible para que la otra persona no se cabree o para que no generéis un conflicto. Entonces, lo podéis hacer a través de la técnica del sándwich, por ejemplo, ¿vale? Hago primero un elogio sincero que pensemos realmente de forma positiva, luego meto la crítica de forma negativa, tiene que ser una crítica lo más objetiva posible y poniendo siempre el foco en mí mismo, ¿vale? Diciendo cómo me hace sentir a mí. Y después, en positivo, realiza una propuesta positiva y agradece. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos lo de mi compañero de repente saca un argumento con el que yo no estaba de acuerdo y lo ha sacado y a mí me sienta muy mal y entonces se lo tengo que decir porque lo que no voy a hacer es callármelo porque entonces lo guardo en la mochila y eso me tiene que estallar luego por algún lado. Entonces, cojo a mi compañero y aplico técnica del sándwich.
y le digo, pues por ejemplo, Jess y Blanca, que estáis conectadas, imaginémonos que Blanca ha sacado un argumento que Jessica no quería que sacase, ¿no? Entonces, como Jessica, como bien dice, no pueden insultar a Blanca, pues entonces Jessica tendría que coger a Blanca y decirle, a ver, Blanca, yo sé que tú eres súper buena sacando argumentos y que de verdad pienso que hacemos un equipazo y que normalmente lo haces súper bien, pero sí que es verdad que esta vez habíamos quedado en que este argumento no lo ibas a sacar y sí que lo has sacado y a mí esto me ha hecho sentir como insignificante o me ha hecho sentir como si estuviese en un segundo plano, como si mi opinión en ese momento no hubiese sido lo suficientemente importante. Entonces te agradecería la verdad que la próxima vez siempre saquemos argumentos en los que estemos de acuerdo los dos y que esto pues que te agradezco mucho que me hayas escuchado o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta sería como una forma de decirlo. Creo que si le dices eso a tu compañero se lo va a tomar mucho mejor que si coges y le dices que es que, joder, que estoy hasta las narices de ti, es que te he dicho 1000 veces que no saques argumentos que no estamos de acuerdo y lo has vuelto a sacar, ¿vale? Entonces, sería como una forma de decirlo. Vale, ¿y qué hacemos cuando la crítica me viene de mi compañero? Es decir, no cuando yo tengo que criticar algo que hace mi compañero, sino cuando mi compañero me está criticando a mí, porque también hay que recibir las críticas y saber recibirlas. Me he ido atrás. Vale. Tengo primero que valorar, ¿la crítica que me está haciendo mi compañero es aceptable o no es aceptable? Si yo creo que la crítica que me está haciendo no es aceptable y yo no quiero aceptarla porque considero que es injusta o es inapropiada, pues pongo ahí 4 pasos a seguir. Escucho atentamente la crítica que me está haciendo, niego asertivamente, que ahora os diré algunas formas de negar asertivamente, expreso cómo me estoy sintiendo y sugiero cambios, ¿vale? En caso de que considere que la crítica sí que es aceptable, pues bueno, ahí tengo que ver un poco si la crítica está bien en contenido y forma o si la crítica está bien en contenido pero no en forma. Imaginaos que sí que estáis de acuerdo con la crítica de antes, ¿no? Es que estáis de acuerdo con que habéis sacado un argumento que no tenéis que sacar, pero no estáis de acuerdo con que vuestro compañero os diga, joder, es que siempre haces lo mismo y sacas argumentos que te digo que no saques, ¿vale? Entonces, ahí la crítica estaría bien en contenido pero no en forma. También os dejo los pasos para cómo tendríais que hacerlo de una forma o de otra, ¿vale? Intentar pues en el primer caso escuchar atentamente, expreso mi acuerdo, recompenso y tengo un compromiso de cambio, ¿vale? Con la otra persona. Si creo que la crítica está bien pero no en forma, tampoco me voy a callar. Entonces, escucho atentamente, expreso mi acuerdo, recompenso a mi compañero, le hago un compromiso de cambio, pero sí que expreso cómo me siento en ese momento y le sugiero ciertos cambios a la hora. Oye, bueno, que sí que estoy de acuerdo, vale, perdóname, la próxima vez no lo voy a hacer. Es verdad, oye, me siento fatal, no tendría que haberlo hecho así, pero jolín, la próxima vez dímelo mejor, no hace falta que me lo digas tan enfadado que me sienta fatal. Vale, pues un poco como ver eso. Vale, ¿cómo decimos que no a mi compañero? Hay distintos tipos de no, ¿vale? Tenemos el no simple, que es, imagínate que llega el social de por la noche y tu compañero quiere ir y tú no, pero además encima es que dormís en la habitación. Que sí, es que tienes que venir, vente. No, es que prefiero no ir. Al día siguiente es que además tenéis, habéis pasado a semifinales y finales, entonces no queréis ir. No, prefiero no ir, ¿vale? Directo, simple, damos una negativa, no pedimos disculpas, es un no directo y contundente, ¿vale? Siguiente, no reflexivo. ¿Por qué? Pues imaginaos que le habéis dicho que bueno, que a lo mejor sí que ibais o que no sé qué. Pues oye, mira, lo he estado pensando y de verdad he decidido que no, ¿vale? Reflexiono sobre si quiero ir o no, pero tiene que ser un no firme y definitivo también, ¿vale? No temporal. Imagínate que os lo pregunta por la mañana. Entonces, y a vosotros no os apetece nada. Bueno, pues oye, de momento creo que no voy a poder ir, pero venga, te confirmo luego, ¿vale? O luego te digo si vamos o no, ¿vale? Sería como negarse a lo que te está pidiendo en ese momento, pero puedes dar lugar a que no sea una negativa definitiva, sino que luego le puedas decir que sí. Imaginaos que vuestro compañero, aparte de ser majísimo y ser vuestra persona de apoyo y llevaros súper bien, pues es un poco pesado. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos nuestros defectos y ha coincidido que vuestro compañero, en este caso, es un poco pesado, es plasta. Pues vamos a ponernos entonces en el no repetitivo. Sería como ser un papagayo, básicamente. O sea, ahí es una frase corta de negación una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, oye, venga, que vengas al social. No. Venga, que sí, anda, vente al social. Ya te he dicho que no. Pero venga, sí, anda, porque no te vienes, piénsatelo, venga, que nos lo vamos a pasar súper bien. No. Así como un papagayo hasta que se case el compi, ¿vale? Vale. ¿Y si nos enfadamos o al final ya me acaba sacando de mis casillas y no puedo más? Y entonces ya no sé decirle las cosas de forma asertiva porque es que ya no lo soporto y entonces voy a estallar porque ya me da para aguantar más. Vale, os voy a enseñar un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Ahí, antes que explicaroslo yo, que además tampoco tengo la cámara, os lo voy a poner en un vídeo, ¿vale? Sería,
cómo funciona nuestro cerebro en la palma de la mano, ¿vale? Os lo pongo para que veáis más o menos cómo es nuestro cerebro. Representar todas estas estructuras del cerebro simplemente con un puño cerrado. Así, nuestro brazo representaría la médula espinal. Luego, la continuación, nuestra muñeca, vendría a ser el tallo encefálico, que es el encargado de la supervivencia. El pulgar, que queda escondido debajo de los dedos, representaría el sistema límbico o el sistema emocional. Y lo que queda fuera, lo que vemos, sería la corteza cerebral. En condiciones normales, estos dedos están tapando el pulgar y esto quiere decir que la corteza frontal está ejerciendo su función de controlar o de inhibir la función del sistema límbico. Sin embargo, como hemos dicho, en ocasiones la emoción es tan fuerte que secuestra el funcionamiento del cerebro. Entonces la emoción toma el mando. En este modelo, esta situación se representa abriendo el puño. A veces se dice que estamos destapados cuando hay esa desconexión temporal entre el cerebro superior y el cerebro inferior. Cuando actuamos de esta manera irreflexiva, por la emoción, por ejemplo, pues cuando tenemos al niño tirado en el suelo del supermercado, pataleando porque quiere un huevo de chocolate, o cuando nosotros mismos perdemos los papeles con nuestra pareja, nuestra suegra, nuestros hijos, pues decimos que estamos destapados, porque en ese momento la corteza prefrontal no está ejerciendo su función de controlar esa explosión de ira que se adueña de nosotros y que surge. Vale. ¿Cómo funcionaría? Normalmente cuando nos enfadamos o cuando me salen mis caras mi compañero o que y cuando lo mejor es no actuar en ese momento, porque vas a actuar en caliente y la vas a liar. Entonces, aquí, una de las herramientas que es la herramienta de controlaros y que no vais a poder ser asertivos. Ahí tenéis que ejercer tiempo fuera. Iros de la situación, ¿vale? O sea, mira, planito, el compañero que sea, lo siento mucho, pero me voy a ir 10 minutos porque estoy ahora mismo muy enfadada y creo que no te voy a hablar de la manera en la que te tendría que hablar. Entonces, en ese momento, toda tu energía tiene que ir destinada a alejarte de la situación para que puedas ocuparte de ella, para que ese secuestro, una vez terminado, ¿vale? O sea, para que vuelva otra vez como la corteza prefrontal a cerrarse otra vez y a que ya no estés secuestrado emocionalmente. Y en el momento en el que ya no estés secuestrado emocionalmente, ahí ya puedes atajar el problema de verdad, pero lo puedes atajar de forma más racional y no con este secuestro de la amígdala o secuestro emocional que se forma cuando estamos tan cabreados. Y bueno, ya con esto paso a hacer un resumen mega rápido de todas las herramientas y todo lo que vamos a ver de hoy. Cómo o qué situaciones son las que a mí me generan estrés y cuáles son los síntomas de estrés que yo tengo. 2, controlar los pensamientos. Ya hemos dicho que no puedo controlar la aparición, pero sí que puedo controlar la importancia que le doy y además tengo que ser muy consciente. Voy a escuchar el mensaje que me está dando esta emoción. Que yo consiga las cosas que quiero conseguir. Cojo a mi y tiro adelante en dirección que yo tengo. Se sigue viendo la diapositiva anterior, puede ser.
Vale, ahora ya aparece la diapositiva nueva. ¿Me habéis escuchado todo lo que os he contado del resumen de herramientas? Porque he visto que se ha quedado ahí como un poco parado. Vale, se ha cortado. Vale, ¿no habéis escuchado nada de lo del resumen de herramientas? Vale, genial, maravilloso. Vale, y de lo de antes, de lo del tema del tiempo fuera, ¿habéis escuchado algo o no? Ah, vale, porque a mí también me ha pasado antes que se me ha quedado la diapositiva parada, digo, ostras, digo, lo mismo se ha hablado antes de eso también y tampoco lo habéis escuchado. Repito entonces otra vez lo del tema del resumen de herramientas, ¿vale? Vamos a hacer un resumen de herramientas de todo lo que hemos visto desde el principio de forma un poco rápida. Entonces, lo primero, importante, conocerme a mí mismo. Conocer cuáles son las situaciones que me generan estrés y cuál es la sintomatología que yo siento cuando tengo ese estrés para poder anticiparme a la situación y atajarla antes de que mi estrés haya explotado. 2. Control de pensamientos. Ya sabemos que no podemos controlar la aparición del pensamiento, pero que sí podemos controlar la importancia que le doy al pensamiento y también puedo controlar, aparte de la importancia que le doy, el ponerlos en duda, porque muchas veces los pensamientos que tenemos no son realistas, ¿vale? Luego tendríamos aceptación de emociones, es decir, yo la emoción que tengo que aceptarla, sea agradable o desagradable, escuchar el mensaje que me está queriendo decir esa emoción, hacerme cargo de esa emoción y cogerla de la manita y tirar para adelante con esa emoción para poder conseguir las cosas que realmente quiero conseguir, a pesar de que la emoción que tenga en ese momento pueda ser una emoción desagradable. Otra, hablarme de forma adaptativa, ¿vale? No puedo estar diciendo mejor es que soy malísimo, es que no sé qué, es que tal, no, o sea, créate unos pensamientos realistas que te hables bien, oye, lo voy a hacer lo mejor que pueda, no es que sea malo, es que esta vez no me ha salido lo mejor que suelo hacerlo. Hablarse de forma adaptativa porque al final el lenguaje regula muchísimo. Gestionar las expectativas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me pongo unas expectativas muy altas, como os hemos hablado, al final no las consigo, por lo tanto me frustro. Entonces tengo que gestionar unas expectativas y ponerme unas metas que sean realistas. Fortalecer mi autoestima, porque al final una autoestima que está fortalecida y una autoestima fuerte me ayuda a tener un mejor intervalo y a responder de mejor manera a el mismo estímulo, ¿vale? Actuar para prevenir, como lo que hablábamos con el compañero, ¿vale? Siempre intentar anticipar posibles situaciones para actuar de manera preventiva y no tanto intervención en el momento. Y por último, asertividad, es decir, intentar hablar con vuestros compañeros siempre desde la asertividad y si veis que en algún momento os puedo superar, tiempo fuera y luego ya volvéis, ¿vale? Y nada, para terminar, quiero daros las gracias por haberme estado escuchando durante todo este rato. Espero que os haya sido útil el taller. No sé si tenéis alguna duda que queráis preguntarme o cualquier cosa que queráis resolver, pero bueno, en caso de que no las tengáis ahora y os surjan después, os dejo ahí mi contacto, ¿vale? Tenéis tanto correo como número de teléfono, como Instagram. Os he dejado un QR para que podáis meteros en la web si queréis y conocer un poco más sobre el centro. Pero bueno, cualquier cosa que necesitéis, de verdad, escribidme por correo porque os contestaré en cuanto pueda para resolver las dudas que tengáis y espero de verdad que el taller os haya gustado y que os haya sido útil. Y con esto, pues bueno, le doy paso a Guille, no sé si tiene algo que decir o...